es una situación excepcional. ¿A qué se debe esto? Bien, esta es una situación que he accedido a la entrevista solicitada por la desinformación que se viene dando últimamente a consecuencia de la solicitud de detención preliminar contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski y otros. ¡Presidente! Habla el fiscal José Domingo Pérez. Lo dice porque se han dado voces que dicen esto es una cortina de humo. ¿Usted qué tiene que decir al respecto de eso? Definitivamente que no es cierto, que llegamos a un proceso de maduración en la investigación que se seguía contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski y otras personas, y el Ministerio Público tiene que dar una respuesta precisamente al desarrollo del proceso. Y se solicitó la detención preliminar atendiendo a los recaudos que se habían llevado en la investigación. La detención preliminar por 10 días del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 81 años, investigado por Lavallato, ha generado una andanada de críticas de políticos, abogados defensores, periodistas y opinólogos. Bueno, la crítica siempre va a estar, solamente que pido respeto, prudencia y que no hayan estos ataques de los abogados defensores, porque lamentablemente me llama a dar una respuesta. Y la parte cuando ya acusan cortina de humo. Bueno, la labor del Ministerio Público es ajena a cualquier tema político, a cualquier tema de interés que no sea la ley. Pérez no puede entrar a un debate específico del caso y de las razones de su solicitud en televisión, pero expone el derrotero que tiene su investigación contra el expresidente Kuczynski y las medidas que solicitó. Además, critica, apenas salida del horno, la última casación del juez César San Martín. Una última que se ha dado, la 1445-2018 del 11 de abril del 2019, de esta semana, que precisamente varía los criterios de valoración para la imposición de prisiones preventivas. Sentencia casatoria que redefine los requisitos para la prisión preventiva utilizada por la Fiscalía. Quien tiene años en la investigación o años en la labor fiscal debe conocer de que ante la proximidad de decisiones graves, las personas que se ven comprometidas o que pueden ser pasibles de una sanción grave y tienen los medios para poder sustraerse de la acción de la justicia, lo van a hacer. Entrevista exclusiva, solamente en Panorama. Básicamente se dice sobre la detención preliminar de PPK que tiene el fundamento del famoso peligro procesal, endeble, flaco, y que él había estado cumpliendo con todas las exigencias que le imponía la investigación. Mire, no voy a entrar a detallar algunos aspectos que es propio del trámite procesal, pero sí comunicar a la ciudadanía que el Ministerio Público cumple una labor. Cuando se ha solicitado pedido de detención preliminar es porque se cumple con los fundamentos que señala la norma, que ha sido amparado por un juez. Lamentablemente hay sectores interesados en cuestionar la actuación que viene realizando el equipo especial de fiscales, obviamente en defensa de quienes son en este momento investigados. Como representante del Ministerio Público me he ajustado a lo que señala la norma procesal penal y entiendo que la resolución judicial también ha respetado lo que señala la ley. Sí, la crítica que se puede realizar a las actuaciones, ya sea del fiscal, ya sea del juez, pero con el debido respeto. Creo de que acá no hay ningún tipo de intervención política, acá no hay ningún tipo de direccionamiento o interés. Acá lo que hay es el cumplimiento de la ley. La crítica unánime también señala a Pérez por haber incluido tanto a la secretaria y al chofer de PPK como integrantes de una banda liderada por él.
La nueva tesis fiscal sostiene que los pagos de Odebrecht a Westfield sí fueron conocidos, forjados y promovidos delictivamente por PPK en la hechura de la Interoceánica y Olmos. Como son fruto del delito, todo lo que se haya hecho posteriormente con ese dinero maculado ganado es lavado de activos para esa tesis. Todo. Pérez, como fiscal y bajo esas premisas, ha observado con suspicacia la solicitud para salir del país del investigado PPK. El señor tenía impedimento de salida del país. En ese impedimento le pide al juez salir con ese impedimento a ver a un doctor. ¿Eso tuvo que ver? Mire, es uno de los fundamentos también que sostiene el pedido de detención preliminar, a pesar de que Pedro Pablo Kuczynski, investigado, tenía una medida de impedimento de salida del país, solicita una autorización para salir del país y hacerse tratar en los Estados Unidos en un centro médico. Extrañamente, el fiscal de aquel entonces, el fiscal Marcial Paucar Chapa, se allana o se adhiere a ese pedido. Cuando asumimos el equipo especial, el doctor Rafael Vela y yo, nos pareció una situación indebida, irregular, que un fiscal por escrito se muestre conforme con el pedido para salir del país, e inmediatamente me constituí a la audiencia donde se iba a discutir esta autorización y me opuse porque los antecedentes del ciudadano investigado Pedro Pablo Kuczynski determinaba de que de salir de nuestro territorio no iba a regresar, como ha sucedido con familiares de él. Ahora resulta que ese tratamiento grave finalmente no era tan grave porque pedía salir, ¿no? Porque pedía salir, porque era un tratamiento para una situación médica grave. Sin embargo, vemos al señor Pedro Pablo Kuczynski actualmente, y madurado el proceso, tengo que evaluar todos los aspectos y solicitar precisamente la medida que me permita asegurar que la persona no se fugue del país. Que no aporte a salud una persona que pues ya no va a tener un trabajo, va a ir y va a ser un aportante. ¿Cómo influye en eso? Mire, no quiero entrar a estos aspectos de la existencia o no, de arraigo familiar que pueda tener acá o no lo tenga. Yo creo que esos son aspectos que se tienen que debatir en el proceso, pero traje a colación esta incidencia que usted me ha comentado, el tema de la autorización para salir del país, porque es algo que se hizo público, porque incluso se le abrió un proceso de investigación disciplinaria al fiscal Marcial Paucar Chapa, y creo de que marcó el cambio de rumbo de lo que era la labor en el equipo especial, de ser tan flexibles y permisivos con los investigados. Todo indica que Pérez no desea permisividad para ningún investigado con alta probabilidad de condena. Que él tenga más de 65 años, ¿significa que no debió usted pedir detención preliminar? Eso no lo establece la ley. Que él tenga el arraigo domiciliario, ¿quiere decir que usted no debió pedir detención preliminar? Bueno, mire, el caso del juez supremo, ex juez supremo César Inostroza, Walter Ríos, pero el caso del juez César Inostroza es un caso bastante especial, particular. Siendo juez supremo, conociendo el tema de la administración de justicia por dentro, a pesar de que tenía un impedimento de salida del país, se va a un puesto fronterizo, soborna a una funcionaria de migraciones y se va del país. O sea, para usted en la práctica el impedimento no detiene nada. Al que quiere salir y que tiene la posibilidad lo va a hacer. Lo va a hacer. Usted lo ha dicho, y creo que el caso de César Inostroza no es el único. Hay varios casos. Tenemos, por ejemplo, ya esto parecería una relación de personas que están no habidas o fugadas de la justicia: Gonzalo Monteverde Busaliú, Marisabel Carmona Bernusconi. Tenemos también el caso de Félix Moreno y otros tantos. Presiento, déjame interpretarlo, que usted siente que el proceso madura, que la investigación madura y ellos se van a ir, sí o sí. Es por la gravedad de la pena. Definitivamente, al verse en una situación en la cual
son investigados por delitos graves, delitos que al concluir el proceso con una sentencia condenatoria va a ser una pena efectiva, motiva que a la persona evada, se fugue de la acción de la justicia. Tenemos que cautelar la presencia de esta persona para el desarrollo del proceso y la ejecución de la pena, y la medida que establece la norma, que establece la ley, es la prisión preventiva. El fiscal espera el pugilato de las audiencias, pero no el del comunicado político. Sí me llama la atención la crítica que se ha recibido, no solamente de quien defiende los intereses legales del señor Pedro Pablo Kuczynski, sino de aquellos que representan una fuerza política. El miércoles, 24 exministros de PPK en comunicado público aseguraron que la medida era inconstitucional y arbitraria y llamaron a revertirla. Hacemos un llamado a las autoridades judiciales a fin de revertir la decisión de la detención preliminar. Mire, como representante del Ministerio Público, estoy sujeto a la crítica de las actuaciones, las aceptamos. Incluso hay un órgano de control de nuestra actividad. Las personas que consideran de que no cumplo adecuadamente mi labor pueden presentar su queja o denuncias. Soy sujeto a procesos administrativos disciplinarios. ¿Pero qué opina de ese comunicado de los Pero exministros? creo que tiene que haber respeto a la independencia de poderes. No podemos desarrollar una labor si de repente vemos un cuerpo político que nos está indicando, exigiendo, obligando determinadas actuaciones. Eso a mí me preocupa. ¿Le parece impropio el comunicado entonces? Me parece impropio. Después de esta detención preliminar, por la maduración de la investigación, ¿seguirá una prisión preventiva? Bueno, no le puedo adelantar una opinión. Creo que usted comprende ese aspecto. Sin embargo, la solicitud de fiscales y el mandato sobre prisión preventiva ha cambiado para siempre esta semana. Esta semana ha salido una casación que emite la sala del conocido juez supremo César San Martín de un caso que también ha seguido Panorama, que es el caso del señor Manuel Costa, el caso de la ONP, que se resume en un tinglado mafioso que cobra 200 millones de la ONP y empieza a repartirlos entre familiares, entre funcionarios del MEF que dan esa aprobación, ¿no? Creo que es un caso que usted siguió. Es un caso en el cual yo investigué. Y ahora liberan de la prisión preventiva, y a eso iba, a uno de los integrantes, al hijo del abogado Manuel Costa. Sí, ¿Cuál es su opinión de Néstor Antonio Costa López? De esta liberación? ¿Lo dejan libre? Y estamos hablando de prisión preventiva. Sí, mire, preocupa en el momento en que se da, ¿no? Preocupa porque este es un caso que se investigó por lavado de activos en organización criminal, en la cual se desfalcó al Estado por una cantidad importante de millones de soles, en la cual hubo sobornos a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, hubo intervenciones irregulares e indebidas de magistradas del Poder Judicial, incluso una de ellas fue comprendida y está con mandato aún de prisión preventiva. Incluso ustedes habían sacado un audio de estos CNM audios o una conversación que sostenía un juez supremo. Era el juez Ángel Romero, le preguntaba, le hacía una consulta que le envolvía de académica, pero era claramente el caso de la ONP, al juez Inostroza, y le decía qué se debe hacer con respecto a la plata congelada. O sea, nos pareció, no sé en qué está el caso del señor Romero, pero nos parece escandaloso que esté, si es que no lo han sancionado. El 19 de agosto del año pasado, Panorama publicó en exclusivo un audio donde el actual juez supremo Ángel Romero le consultaba a César Inostroza sobre la plata incautada de su amigo el abogado Manuel Costa, sobre qué se debía hacer en el caso, descaradamente, como si Ángel Romero fuera su abogado personal. Hermano, escúchame. Una persona obtiene lícitamente un ingreso profesional por honorarios y ese señor realiza una serie de transferencias en base a ese dinero lícito a que se le entregó por concepto honorario. Entonces, mi pregunta es la siguiente: el embargo tendría que ser por todo el dinero que él tiene. Claro, ese es el abuso y el exceso que se comete en este tipo de delitos. Esa es una especie de
afectación grave al derecho de propiedad. En ese caso hay que iniciar un proceso de amparo. El abogado de Manuel Costa, prófugo, era en realidad Pablo Talavera. Hoy, la abogada del hijo de Manuel Costa, Néstor Costa, es Juliana Loza, y su defendido acaba de quedar libre el jueves de esa prisión preventiva por la nueva sentencia casatoria del juez San Martín. Quien defiende a la persona que se ha visto favorecida con esta casación es también abogada defensora de una investigada que llevamos en el equipo especial. Se refiere a la doctora Loza, que es abogada de este señor y abogada de la investigada Keiko Fujimori. Que va a calificar en poco tiempo y que estamos a la espera que se señale la audiencia en la cual hemos solicitado contra dicha abogada las restricciones, y se da una casación en un momento en donde se va a calificar también la casación de la investigada Keiko Fujimori Gucci, en donde llegamos en un término expectante en las investigaciones de lavado de activos y corrupción de funcionarios, producto de la delación de la empresa Odebrecht, y nos establecen parámetros distintos, diferenciados a lo que se había establecido anteriormente. Preocupa porque pareciera, con respeto que merecen los señores magistrados supremos que suscriben esta resolución, que se está dejando sin mayores instrumentos al Ministerio Público para que cumpla su labor, cuando no se dan cuenta de que los investigados por organización se fugan, entiéndame, Cesarino Stroza, Félix Moreno y otros. Esta casación se tumba las prisiones preventivas de los llamados por la ciudadanía o conocidos como peces gordos. Esa es una respuesta que yo no le puedo dar, porque yo no hablo en base a lo que puede suceder, yo hablo en base a lo que ha sucedido. Y yo le estoy indicando quiénes en este momento están siendo investigados, quienes en este momento, a pesar de haberse dictado las medidas correspondientes, se han fugado, y esta es una casación, la 1445-2018, que no debe ser pasada por agua tibia. Si acá era banda, o sea, acá la cuestión está consumada, ¿por qué ustedes que han revisado, por qué liberan de prisión preventiva al investigado? Bueno, son criterios en los cuales se establece, como lo dice la sumilla, sí, debe haber la existencia de medios suficientes, es decir, que tendríamos que acreditar que la persona ya está por fugar. O sea que en el aeropuerto un pasaje comprado en la puerta de Jorge Chávez en la salida. O en la frontera en Tumbes, sobornando a un oficial de migraciones, en ese momento recién podríamos pedir un requerimiento de prisión preventiva. Algo así. Mire, disculpe usted mi incomodidad por esta decisión, y creo que lo estoy manifestando a usted, pero indigna, preocupa, y creo de que no podemos seguir tolerantes a veces con algunas decisiones que afectan la lucha contra la corrupción. ¿Usted avisora que los investigados y los abogados de los investigados grandes del Lavallato utilicen esto a pesar de que no sea vinculante? Usted, como un buen periodista de investigación, ¿qué cree? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, entonces creo de que compartimos esa misma apreciación y opinión de lo que puede suceder. Pérez, inflexible, busca siempre la medida drástica para asegurar su proceso y al investigado